Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del crimen del rol. ¿Qué es un juego de rol? Pues bien, como la propia palabra lo dice, en un juego de rol tienes que interpretar un rol, un papel. En este juego se puede utilizar un tablero, fichas, dados o simplemente un libro donde se especifiquen las reglas. Reglas que tienen que ser leídas por el máster del juego, es decir, el narrador, el líder del grupo. Pueden participar varias personas en este juego, algunos se disfrazan de sus personajes, tienen que resolver un problema o resolver una misión en el juego, colaborar entre todos los jugadores para completar la misión del juego, y para esto los jugadores tienen que utilizar su imaginación y su improvisación. Por lo tanto, ningún juego de rol es igual que otro juego de rol, porque la imaginación de cada cual pues es un mundo, ¿no? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Los juegos de rol pueden hacer que alguien se convierta en un criminal? ¿O una persona mala por naturaleza puede utilizar como excusa un juego de rol o un videojuego para cometer verdaderas atrocidades? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues bien, el primero de ellos es Javier Rosado. Nació en 1973, Madrid, España. Su padre era ingeniero industrial, su madre era enfermera. Javier llevaba una vida fácil, acomodada. Era un chico inteligente que le bastaba solo con ir a clase para ir aprobando y ir pasando de curso con facilidad. Aún así era un chico enfermizo, débil. Tenía muchas alergias, problemas intestinales. Siempre estaba enfermo, desde muy pequeño. Era un chico inteligente, bien educado y seguro de sí mismo, y lo que más le gustaba era la lectura. Después conoció a un chico, el coprotagonista de esta historia, que es Félix Martínez. Félix Martínez nació en 1977, también en Madrid, España. La vida de Félix había sido prácticamente todo lo contrario de Javier. Félix había nacido en una familia, digamos, desestructurada, ¿no? Sus padres, pues, sufrían de problemas de alcoholismo, drogadicción, había violencia en casa, maltrato. Cuando apenas tenía un añito de edad, el padre de Félix falleció a causa del SIDA. Él se quedó a vivir con su madre y con su nuevo padrastro. Cuando tenía 15 años, su madre también falleció de lo mismo que había fallecido su padre y prácticamente se quedó solo en la vida, ¿no? Digámoslo así. Él nunca había sentido el cariño, ¿no? Era una persona muy insegura, que se dejaba llevar por los demás, que no había conocido el cariño porque en su casa siempre había habido problemas, y era un chico muy influenciable. Lo que más le gustaba del mundo, en eso sí coincidía con Javier, era la lectura. Un día estos dos chicos se conocen. Parece ser que estaban en un campo de fútbol. Javier, de 17 años, estaba en las gradas, como gritando frases como muy literarias, ¿no? Muy teatrales. Esto le llamó la atención a Félix, de 13 años. Se le quedó mirando, anonadado, y se preguntaba, Félix, si es que Javier estaba diciendo frases de rol, porque a él le encantaba jugar al rol. Entonces vio ahí como alguien que tenía algo en común con él. Entonces Félix se acercó a Javier y le dijo, oye, ¿es que estás jugando a rol? Y Javier le dijo que no, que es que él estaba recitando frases de una obra literaria de Lovecraft. Una obra literaria que tenía que ver pues con los castillos, la fantasía, los monstruos, todo un mundo fantástico. Esto a Félix lo apasionó totalmente y desde ahí parece ser que se hicieron inseparables porque vieron que les gustaban más o menos los mismos temas. Desde ese día Félix se sintió acompañado, comprendido, tenía en Javier como a un maestro, un hermano mayor que nunca había tenido, y desde ese día se hicieron inseparables. Palabras de Félix. Desde que conocí a Javier y me metió en su mundo, todo cambió para mí. Encontré otro tipo de pensamientos, lejos de los vulgares de cada día. Cambió mi interior. Me entregué a este tipo de filosofía que era apasionante. Aún me sigue pareciendo apasionante. Javier
se convirtió para mí en un ser extraordinario, muy superior al hermano mayor que nunca tuve. Me dejé arrastrar por él. Al cabo de un tiempo llegué a hablar como él y a hacer gestos como él. Él hablaba mucho mejor que yo. Mis ideas me las rebatía con facilidad. Todo el mundo era estúpido para él, pero creo que yo para él no era estúpido. Javier tenía un hermano mayor, pero en Félix había encontrado al hermano menor que nunca había tenido. Encontró en él a un chaval pues que lo seguía, que lo admiraba, y esto a Javier le encantaba porque era un ególatra de mucho cuidado. Le gustaba ir por la vida de que sabía más que nadie, de maestro, de didáctico y de superfilósofo de la vida, ¿no? Un día Javier se lesiona una pierna y entonces Félix, que le encantaba jugar al rol, le lleva un juego de rol para enseñárselo y así entretenerse juntos, ¿no? Comienzan a jugar y, según Javier, no es que le encantase el rol, pero bueno, de ahí pilló una idea para crear su propio juego. Javier creó el juego llamado Razas. Un juego que consistía en que había pues 39 razas y estas razas, según Javier, eran ideas humanas llevadas al extremo. Por ejemplo, la raza 37 correspondía a los psicólogos, la 25 a las mujeres, la 22 al hombre, la 1 al bien y la 7 al mal. Pero Javier, más que clasificar esto como un juego de rol, lo clasificaba como un modo de vida, una nueva filosofía, una superobra maestra, ¿no? Lo suyo era mucho más importante que cualquier juegucho de rol, ¿no? Según él. Empezaron a pasar días enteros jugando a este juego y a ellos se les unieron también 3 chavales más para jugar estas partidas de rol en este juego de razas. Llegan a un punto del juego que a Javier como que se le hace pequeño ya el tablero y quiere llevar el juego a la realidad. Y suelta ahí en la partida que hay que salir a buscar a una chica joven para acabar con ella. Félix no dice nada, él sigue siempre a Javier. Los otros 3 chavales que jugaban con ellos se fueron a sus casas ese día, pero diciendo, estos flipaos, ¿no? Están bromeando con esto y eso no va a salir del tablero. Estos tíos están tontos, ¿no? No le dieron mayor importancia. ¿Qué pasa? Que Javier sí que quería llevar el juego a la realidad. Y convenció a Félix. Javier, de 21 años, y Félix, ya de 17 años, salieron el 30 de abril del año 1994 a buscar a una chica. Se impusieron normas. Tenían que encontrar a una chica joven antes de las 4 de la mañana para acabar con su vida. Si no tenían la suerte o la desgracia de encontrarla, a partir de las 4 de la mañana se abría la veda para poder atacar a cualquiera, fuese hombre o mujer. Como os digo, ese día, esa noche, salieron de caza. Ahora vamos a hablar de la víctima de este caso, porque sí, desgraciadamente hubo una víctima. Carlos Moreno, de 53 años, estaba casado y tenía 3 hijos. Carlos también se veía diariamente con una viuda llamada Modesta. Esta relación, en la que llevaba ya 5 años, la conocía todo el mundo, incluidos su mujer y sus hijos, y la consentían perfectamente. Todos lo sabían y todos lo llevaban bien. Carlos todos los días iba a pasar un ratito de la noche con Modesta, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, y luego todos los días volvía a su casa a dormir con su mujer y con sus hijos. Los viernes aprovechaba para quedarse un ratito más con Modesta y se quedaba hasta las 3 de la mañana. Cuando cobraba los viernes, si coincidía con que cobraba su sueldito mensual de 60.000 pesetas, él aprovechaba y en vez de regresar a su casa en autobús nocturno, regresaba en taxi. Ese viernes, Carlos llevaba sus 60.000 pesetas en el bolsillo, es decir, había cobrado, era día de cobro. Se suponía que debía volver en taxi a su casa, pero fatalmente decidió ahorrarse el dinerito y andar hasta la parada de bus a esperar allí el autobús nocturno. Una decisión que fue fatal, porque ya desde la 1:30 de la mañana, tanto Félix como Javier habían salido de la casa de Félix a buscar una víctima, armados con armas filosas y con unos guantes de látex.
Mientras tanto, Javier y Félix ya estaban en la calle. Primero se acercaron a un hombre que estaba en una parada de autobús. Empezaron a hablar con él de cosas triviales. Y total era la 1:30 de la mañana. No se había abierto la veda para atacar a un hombre. Tenían tiempo todavía para encontrar a una chica joven. Así que, cuando llegó el autobús de este hombre, el hombre se marchó sin ningún otro problema. Después vieron a una anciana que justo estaba sacando la basura, pero se les escapó en el último momento. Después vieron a una chica. Era el momento. Pero justo vieron que la chica iba acompañada de un hombre. Más tarde, Javier escribió en su diario: «Maldita sea, qué asco. Siempre esa manía de acompañar a las mujeres a sus casas». Iban pasando las horas, cada vez estaban más enfadados, más cabreados, más frustrados de no encontrar a la víctima. Las 4:15 de la mañana, se abre la veda. Ya podían atacar a un hombre. De repente, a lo lejos, vieron a Carlos Moreno dirigirse hacia la parada del autobús. Él era el elegido. Javier escribió en su diario: «Serían las 4:15. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. Se sentó en la parada. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpear, y una papeleta imaginaria que decía: quiero morir. Si hubiese sido la 1:30, no le habría pasado nada, pero así es la vida». Le tocó a Carlos como le podía haber tocado a cualquiera. Justamente pasaba por allí. Era el barrio de Manoteras, y justo Félix y Javier estaban allí de caza cuando lo vieron. Se acercaron a Carlos en la parada del autobús y le dijeron que era un atraco. Carlos intentó sacar dinero y decirles: «Oye, toma unas pesetas y dejarme en paz». Pero los chavales le dijeron: no, levántate que te vamos a cachear. Esto es un atraco, a ver si tienes algo más. Le dijeron: pon las manos detrás de la cabeza y levanta la cabeza. Uno de ellos aprovechó para hacerle un corte en el cuello, mientras el otro empezó a pincharle en el abdomen. Carlos, como pudo, logró escapar, corrió unos metros, pero los chavales lo alcanzaron porque él ya estaba herido. Siguieron pinchándole. En el forcejeo, Carlos llegó a morder a uno de ellos en la mano, porque ellos, para que él dejase de gritar, le metieron la mano en la garganta. Así que Carlos lo mordió a uno de ellos, como os digo, arrancándole un trozo de guante de látex y el reloj. Los chavales siguieron pinchándole. Este ataque duró como unos 20 minutos, en los cuales Carlos luchó como pudo, les rogó que lo dejasen vivir, y los chavales ya estaban en su mundo y pensando que lo que estaba costando, ¿no?, acabar con la vida de ese hombre. Más tarde, Javier escribió en su diario: «Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Llevábamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Mi compañero me llamó la atención para decirme que le había sacado las tripas». Carlos Moreno era un hombre hecho a sí mismo. Trabajaba desde los 8 años arreglando relojes. Después se había quedado en paro y había terminado trabajando en una empresa de limpieza. Le gustaba cocinar, le gustaba cuidar de sus flores. Era un manita, se le daba bien la electricidad, la fontanería, todo. Y aquella noche su cuerpo había quedado tirado, sin vida, en un descampado detrás de la parada del autobús. Aquella noche, un conductor de autobús encontró el cuerpo de Carlos Moreno, mientras Félix y Javier celebraban y dormían a pierna suelta. Después Javier escribió en su diario: «A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano». Javier y Félix estaban orgullosos de lo que habían hecho. Javier, por su parte, era un fanfarrón y, claro, quería presumir de esto. Y empezó a hablar de esto con sus compañeros de juego de rol como si hablase del tiempo, de algo tan normal. Un día estaban jugando una partida de rol con estos chavales cuando en un programa de la televisión empezaron a hablar de Carlos Moreno. Javier y Félix comenzaron a reírse, refiriéndose a la policía como
sois tontos, que hemos sido nosotros, que no os enteráis, ¿no? Ellos se reían. Uno de los chavales no se quedó callado. En una de las confesiones a un cura le dijo lo que Javier y Félix le habían contado. Y el cura se lo contó a la policía. La policía pues estuvo con este chaval, ¿no? Para que les explicase todo este tema. En un principio no le creían. Y decían, este se lo está inventando. ¿Qué pasa? Que este chaval les dio detalles, porque les dijo que Javier y Félix le habían contado que en el forcejeo Carlos les había mordido la mano y les había arrancado un trozo de guante y habían perdido un reloj. Este dato no había salido en la televisión. Ahí la policía ya creyó a este chaval y sabían perfectamente que estaban en la pista buena. Así que seguidamente fueron a detener tanto a Félix como a Javier. El caso se volvió muy mediático. En los medios de comunicación se creó todo un debate acerca de los juegos de rol. En la televisión decían que los juegos de rol provocaban necrosis en el cerebro, hasta que en 1998 el Tribunal Supremo dictaminó que el juego de rol no había tenido nada que ver en lo sucedido. Juzgaron a Javier y a Félix. Félix confesó enseguida. Javier, en cambio, siempre dijo que era inocente. Hasta que durante el juicio, como era tan fanfarrón y tan chulo, se le escapó decir que él había logrado acabar con la víctima empuñando el objeto filoso más pequeño. Él, que era inocente, que no había hecho nada, se traicionó a sí mismo. Y esto lo terminó de inculpar. Javier finalmente fue condenado a 42 años de prisión y Félix, como era menor de edad, fue condenado a 12 años de prisión. Ambos ya están en la calle. Félix, por su parte, estudió informática. Cuando salió de prisión se fue unos años a trabajar a Alemania y en el año 2006 volvió a vivir a Madrid, España. Por su parte, Javier, dentro de la cárcel, era un preso modélico. Estudió 3 carreras, le daba clases de matemáticas a los presos y gracias a esto, a las clases de matemáticas, a su buen comportamiento, que quizás era como una interpretación de un papel en un juego de rol, ¿no? Ser el más bueno, el preso modélico, el más listo. Le redujeron la pena. De 42 años que tenía que cumplir, cumplió solo 14. Increíble. En el año 2008 ya estaba en la calle. Según se dice por ahí, no sé si sea cierto, se dice que Félix volvió a Madrid porque sabía que Javier iba a salir ya de la cárcel. Se dice que viven juntos, que siguen siendo inseparables y que seguramente siguen jugando al juego de rol creado por Javier. El juego de rol llamado Razas.